Situada cerca del Círculo Polar Ártico, con un frío que te congela hasta el alma y con un territorio casi del tamaño de Guatemala, Islandia es una sociedad moderna y progresista que se ubica continuamente en la cima de las mediciones de calidad de vida. La alfabetización, la longevidad y la cohesión social son de primer nivel según los estándares mundiales. Para mantener ese alto nivel de vida es posible que muchos tengan 2 o 3 trabajos, de tal forma que laborar entre 60 y 70 horas a la semana no es algo inusual. Su economía per cápita es una de las más productivas del mundo y anualmente se le considera uno de los países más verdes del planeta. La economía islandesa es relativamente pequeña, pero el crecimiento y los insumos han sido suficientes para proporcionar a los islandeses, en términos económicos, un alto nivel de vida. El uso de recursos naturales renovables y su abundante capacidad de energía hidroeléctrica y geotérmica son las fuentes más importantes de ingresos por exportaciones. La diversificación está aumentando con sectores de rápido crecimiento, incluidas las industrias de software y biotecnología, así como el turismo y la exportación de conocimientos técnicos pesqueros. Establecida por inmigrantes noruegos y celtas a finales del siglo IX, Islandia cuenta con la asamblea legislativa en funcionamiento más antigua del mundo, el Alþingi, que se estableció hace más de 1000 años, en el 930. Soy Gabriel Bulgakov y en este video les voy a hablar de un país muy desconocido, ya no solo para nosotros, sino en general dada su ubicación geográfica. Les hablaré un poco de historia y cómo el país de la montaña de Juego de Tronos y los volcanes con nombres impronunciables, que han detenido varias veces el tráfico aéreo europeo, se ha convertido en una potencia mundial en algunos campos. Les explicaré cómo ese país afrontó la crisis financiera del 2008, actuando de una manera muy diferente al mundo, dejando quebrar los bancos y llevando a sus responsables ante la justicia. Pónganse cómodos, que este video está cargado de datos de impacto. Sin más introducción, empecemos. Después de la colonización escandinava en el siglo IX, la economía de Islandia pronto asumió una forma que permanecería prácticamente igual durante siglos, determinada por los recursos naturales. Los suelos estériles, las erupciones volcánicas y un clima rudo han hecho la vida muy difícil en unas tierras donde la subsistencia de la sociedad ha dependido casi en su totalidad de la agricultura y la pesca. Cuesta creer al ver a la Islandia de hoy que a principios del siglo XX 2/3 de las familias aún vivían de la agricultura. La revolución industrial comenzó en Islandia a principios del siglo XX. Los más importantes avances en la industrialización fueron la motorización de la flota pesquera y la importación de barcos de arrastre. En 1905 se creó el Fondo de Inversión Pesquera para promover la pesca. En las décadas que siguieron, la economía se orientó hacia las exportaciones de productos manufacturados, industrias de procesos y una gama de servicios para la exportación, al tiempo que el sector marítimo se amplió significativamente. La economía se diversificó más después de que el país se uniera al espacio económico europeo en 1994, hasta que la crisis del 2008 la metió en serios problemas. Islandia, que actualmente cuenta con poco más de 357.000 habitantes, terminó el siglo XX y empezó el XXI en una bonanza impulsada por sus bancos, que operaban con poca regulación y se endeudaron después a niveles históricos. Sepan que en el 2003 se privatizaron 3 de los mayores bancos islandeses y desde entonces comenzaron extensas expansiones internacionales. La privatización bancaria había inducido a sus gerentes a buscar oportunidades de retorno y ganancias en el extranjero. Mientras tanto, el mercado interno se llenó de préstamos al consumo, que llevaron al sobreendeudamiento. Los bancos llegaron a tener pasivos por valor de 86.000 millones de dólares, lo que representaba una cantidad 6 veces mayor que la de su PIB. Pero en el 2008 la realidad los golpeó en la cara. Cuando la crisis financiera empezó a propagarse desde Wall Street al resto del mundo, los bancos islandeses se derrumbaron como un castillo de naipes, siendo la economía islandesa la primera del sistema europeo que se vio gravemente socavada por la crisis. En gran medida porque la mayoría de sus valores eran inversiones en valores y fondos estadounidenses, epicentro de esa gran recesión global.
Muchos economistas explican que en una crisis financiera, pese a que es una medida muy impopular, tiene sentido que los gobiernos rescaten a los bancos con dinero de los contribuyentes, incluso si la crisis es causada por errores de esos mismos bancos. La razón, argumentan, es que una quiebra masiva de bancos puede tener un efecto devastador y duradero sobre el resto de la economía, como el que se presentó durante la Gran Depresión de la década de 1930 en Estados Unidos, por lo que a veces se cree resulta menos caro que el gobierno gaste millonadas rescatando a los banqueros que sufrir la recesión que el colapso de estos bancos produciría en el resto de la economía de un país. Con esta teoría económica infalible, entre comillas, teoría que seguramente propuso algún banquero en apuros hace unas cuantas décadas atrás, los gobernantes islandeses se preguntaban: ¿y ahora qué hacemos? Y la respuesta fue clara: no iban a aplicar la receta tradicional de rescatar a los bancos. A diferencia de otras economías occidentales, el gobierno islandés dejó que sus 3 principales bancos se hundieran y persiguió a los banqueros imprudentes. Muchos altos ejecutivos fueron encarcelados y el ex primer ministro del país, Geir Haarde, se convirtió en el primer líder mundial en enfrentar un proceso penal derivado de la crisis, aunque posteriormente fue absuelto de negligencia. Es importante resaltar que en el 2008 el 97% del sector bancario islandés colapsó en 3 días. Pero el gobierno no estaba dispuesto a rescatar a los bancos, pese a que luego la quiebra bancaria sepultó a la economía islandesa en una profunda recesión, tal y como advertían los expertos si no se rescataba la banca. Como era de esperarse, el PIB colapsó, su moneda, la corona, se devaluó en un 80%, miles de personas emigraron e Islandia se convirtió en una marginada de la comunidad financiera internacional. A Islandia no le quedó otra que imponer controles de capital y así detuvo la salida de dinero para detener la hemorragia de efectivo. Introdujo casi 100 nuevos impuestos y recortó el gasto. Los inversores perdieron todo, lo que significó que los contribuyentes islandeses no fueron cargados con deuda bancaria. Una práctica que, como decía, es común en casi todos los países del mundo. Meses más tarde, contra todo pronóstico, ocurrió el milagro islandés. Después del golpe de la crisis del 2008, los islandeses, tanto grandes inversores como la gente de calle, aceptaron las pérdidas, aceptaron un mundo con salarios mucho más bajos y niveles de vida mucho más bajos. Contrario a la banca europea o estadounidense, donde hay una falta de voluntad para aceptar pérdidas. Y esto se puede ver en la respuesta de los bancos centrales en el Reino Unido, Estados Unidos y Europa, que fue imprimir dinero. La amarga medicina islandesa, eso de experimentar no rescatando los bancos, al poco tiempo trajo sus frutos. A final del 2010, gracias a las medidas implementadas, las empresas exportadoras de Islandia, que habían tenido problemas para reclutar graduados calificados, porque los bancos los captaron pagándoles altas bonificaciones, pues esas empresas exportadoras obtuvieron los ingenieros, científicos, especialistas en tecnología de la información y toda la capacidad intelectual que necesitaban para que su situación empezara a mejorar. Repito, lo mejor del milagro islandés es que no se usaron tantos recursos públicos para rescatar banqueros irresponsables. Así, Islandia logró recuperarse y su economía estuvo en una trayectoria ascendente, impulsada principalmente por un auge del turismo y la construcción. Pero llegó la pandemia y todos sabemos lo que ha pasado a nivel global. Pero eso sería ya otro tema. Volvamos a las consecuencias de la crisis del 2008 y luego entraremos en un tema un poco polémico y controvertido. Después de la crisis, en Islandia se consideraron muchas propuestas preventivas y se reavivaron los debates en curso sobre la necesidad de pertenecer a la Unión Europea, por lo que propusieron su adhesión al bloque continental. Pero un importante punto luego los hizo retractarse, y es que la industria pesquera es uno de los principales pilares de la economía islandesa, y aunque la pesca no está incluida en el marco del espacio económico
Ejecutivo Europeo, desde Bruselas le comunicaron a Islandia que las cuotas serían aplicables si se convirtiera en miembro de la Unión Europea. El gobierno de Islandia pensó que se vería afectado negativamente por unirse al bloque continental, ya que le tocarían uno de los fuertes de su economía, la pesca. Y por lo tanto, en el 2015, Islandia retiró formalmente su solicitud. Muchos creen que fue una gran decisión de Islandia porque mientras ellos pudieron aplicar sus propias recetas y medidas flexibles en el manejo de su moneda, Grecia, miembro de la Unión Europea, tuvo que aplicar medidas tradicionales y al tener el euro como moneda oficial no pudo manipular la divisa para volverse más competitivo. Como resultado, Islandia disfruta de un nuevo amanecer desde hace una década, mientras los griegos aún siguen sufriendo las consecuencias de la crisis del 2008. Hablando de lo importante que es la pesca para Islandia, ustedes se preguntarán, pero Bigotón, ¿solo de pescado viven los islandeses? Y la respuesta es no. Tienen mucho más que ofrecer y para sorpresa de muchos, se convirtieron en un paraíso para muchas de las criptomonedas del mundo. En los últimos años se han estado creando en Islandia enormes minas, que es como se conoce al uso de la potencia informática para procesar transacciones criptográficas. Pues bien, estas minas albergan cientos de computadoras bajo un mismo techo para crear las monedas virtuales con mucha mayor rapidez. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Islandia? Pues bien, las computadoras se calientan y hay que mantenerlas frías, y hablamos de un proceso que puede resultar bastante caro. Basta con que miren el recibo de la electricidad en sus países para darse cuenta de esta realidad. Pues bien, gracias a su ubicación geográfica, Islandia está naturalmente bien equipada para lidiar con ese problema. Además, como les explicaré a continuación, este país cuenta con reservas de energía casi ilimitadas bajo su territorio, gracias a varias plantas de energía geotérmica que utilizan el vapor del agua, naturalmente súper caliente, para alimentar las turbinas, que crean gigantescas cantidades de electricidad a un precio bastante bajo. Sepan que la construcción de industrias de uso intensivo de energía permite a Islandia exportar su energía. Asimismo, las abundantes fuentes de energía geotérmica e hidroeléctrica han atraído una inversión extranjera sustancial en el sector del aluminio, despertando cierto interés de las empresas extranjeras de alta tecnología que buscan establecer centros de datos utilizando energía verde barata. Y si hablamos de empresas de alta tecnología, seguro que en la lista figuran algunas chinas. El mundo especuló sobre el interés chino en Islandia cuando el excéntrico magnate inmobiliario Juan Nubo intentó comprar un terreno en la isla en el 2011. No hace falta decir que las sospechas fueron injustificadas y el sueño de Nubo no se materializó, ya que el gobierno islandés rechazó la compra. La verdadera historia de la presencia de China en Islandia comienza en el 2008, cuando la crisis financiera mundial golpeó a la economía islandesa, fuertemente dependiente de las finanzas, creando un vacío geoestratégico y comercial que China pudo llenar. Como ya vimos antes, en el 2008, 3 de los mayores bancos comerciales de Islandia dejaron de pagar, lo que provocó el mayor colapso bancario de la historia de la nación. La economía de Islandia se hundió en una profunda depresión y muchas personas perdieron sus empleos y sus casas. El país recibió un paquete de préstamos del Fondo Monetario Internacional, así como del Reino Unido, Alemania, los Países Bajos y Rusia. Un dato curioso es que el préstamo ofrecido por Rusia, finalmente los islandeses lo redujeron lo más que pudieron, debido a preocupaciones geoestratégicas, ya que Rusia podría intentar influenciar en Islandia con ese préstamo. Y no olvidemos que Islandia, aunque no tiene ejército, es miembro de la OTAN. En el 2015, el mismo año en que Islandia retiró su solicitud para unirse a la Unión Europea, la isla de hielo hizo historia al convertirse en el primer país europeo en firmar un acuerdo de libre comercio con la República Popular China. El acuerdo está dirigido a impulsar las exportaciones de pescado, que representa el 42,2% de todas las exportaciones de Islandia a China, y trayendo la industria geotérmica de Islandia más cerca de China. Y como pueden imaginar, en el corazón de la Unión Europea se encendieron todas las alarmas.
El comisario europeo de comercio respondió a la noticia diciendo que Islandia tendría que terminar todos sus acuerdos comerciales bilaterales, incluido el Tratado de Libre Comercio, si finalmente se unía a la Unión Europea, cosa que al final no sucedió. Deben saber que aunque Islandia no es miembro de la Unión Europea, sí es miembro del Espacio Económico Europeo y del Acuerdo Europeo de Libre Comercio. Así que, con tantas trabas que la Unión Europea pone, a veces parece mejor no pertenecer a este bloque. Múltiples cambios de divisas entre Islandia y la República Popular China han impulsado el comercio entre las dos naciones. El mismo día que se firmó el acuerdo comercial con China, el presidente islandés Ólafur Ragnar Grímsson fundó el Círculo Polar Ártico, un foro que facilita el diálogo en el Ártico sobre cuestiones de gobernanza, y China fue invitado a participar desde el principio. China tiene un gran interés en un campo en el que Islandia es primero, el campo de la energía geotérmica. Debido a esta industria, Islandia puede satisfacer en gran medida sus propias necesidades energéticas de una manera climáticamente neutra. La empresa líder de Islandia, Orca Energy, cooperó con la China Sinopec para desarrollar la empresa conjunta Shanxi Green Energy Geothermal Development, y este es solo uno de los varios acuerdos entre empresas de ambos países. En China estiman que la energía geotérmica podría reemplazar hasta un 25% las necesidades de carbón de la nación, y en gran medida dependen de Islandia para desarrollar su industria geotérmica. A Islandia le viene bien, puesto que se estima que el mercado geotérmico de China podría tener un valor cercano a los 11.300 millones de dólares, un ingreso nada malo para Islandia. Cabe señalar que durante las últimas 2 décadas el desarrollo del sector de la energía geotérmica en China se ha estancado. Sin embargo, su potencial no ha disminuido y, como ya vimos en un video anterior, China está buscando cumplir con todos sus acuerdos internacionales referentes al cambio climático, con lo que probablemente la cooperación islandesa marcará los inicios de una China que aprovechará su potencial en este campo energético. La relación de China e Islandia ha sido muy transparente y las ramificaciones a corto y mediano plazo no deben exagerarse, ya que la presencia comercial de China en Islandia es muy específica, se deriva de intereses comerciales y está lejos de ser un éxito en todos los campos. Sin embargo, dado el clima geopolítico actual, la presencia de China en Islandia puede tener efectos estratégicos a largo plazo que no deben ignorarse. En el 2018, el entonces embajador de la República Popular China en Islandia, Jin Rijian, dijo que China e Islandia pueden mejorar aún más la cooperación práctica en áreas como el comercio de productos agrícolas y pesqueros, la construcción de infraestructura de aviación, comunicaciones, la energía verde, los asuntos del Ártico, el turismo, la educación y los intercambios de pueblo a pueblo. Esta invitación provocó un renovado interés de Estados Unidos en Islandia. En el 2019, el entonces secretario de Estado Mike Pompeo y el vicepresidente Mike Pence visitaron Reykjavik, la capital islandesa. Pompeo anunció a los medios locales que Islandia era un amigo importante de Estados Unidos y que hablaría con el gobierno islandés sobre temas de seguridad relacionados con la presencia rusa y china en la isla, enfatizando la importancia geoestratégica de Islandia. Por su parte, el secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, enfatizó la importancia de Islandia para la alianza. Deben saber que Islandia ofrece un punto de vista fundamental para llevar a cabo la vigilancia marítima y aérea del Atlántico Norte, un aspecto del valor geoestratégico de Islandia que China comprende, pero por el momento Pekín no dice ni pío sobre el tema para no levantar sospechas. Pero Estados Unidos se olió las futuras y posibles intenciones de China, motivo por el cual entró en juego diciéndoles a los islandeses lo que les dice a todos: tú eres importante para mí, aunque las intenciones sean las mismas que las de los chinos. Estimados amigos, hagan el bien sin mirar a quién, como los gobernantes de Islandia que no permitieron que las diabluras y fiestas de sus banqueros fueran pagadas con el dinero de su pueblo. Ya quisiéramos nosotros que nuestros gobernantes hicieran lo mismo, pero por desgracia, no es más que una teoría aplicable con políticos que amen más a su pueblo que al dinero.
como los islandeses. Soy Gabriel Bulgakov, un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.